al acto y le cedo la palabra a Juan Carlos Cadena, miembro del Grupo Priego Agua y Desarrollo. Juan Carlos, cuando quiera. No. Quita. Ahora. Gracias. Muy bien. Me apaño. ¿Hay que darle? ¿Sí? Buenas tardes. Primero, agradecer a todos los ciudadanos y a todos los presentes y a los ponentes, los que vamos a hablar, el esfuerzo que hacen o que hacemos por intentar poner un poco de luz sobre el problema o no problema que nos atañe. Por supuesto, agradecer al equipo de gobierno, con la alcaldesa al frente, las reuniones que hemos mantenido, el grupo nuestro, de Ciudadanos Independientes, cuando nos han llamado para informarnos sobre cualquier aspecto, así como agradecer la actitud abierta de todos los grupos políticos de la oposición ante los requerimientos de nuestro grupo cuando hemos solicitado algún tipo de ayuda, información o, sobre todo, exponer la postura que tenemos como ciudadanos. Seguramente yo no soy el más indicado para hablar en este foro, ni soy un ciudadano normal, no tengo ninguna experiencia especial, no tengo la experiencia de los demás ponentes a la hora de exponer en público cualquier tema, pero se han empeñado en que sea yo, ya está, eso es lo que es. Seguidamente, agradecer a los casi 30 miembros estables del grupo, el Grupo Priego Agua y Desarrollo, que han trabajado arduamente durante 2 años para conseguir poner un poco o la máxima claridad en manos de los ciudadanos, que es nuestro principal objetivo. Asimismo, a todos aquellos ciudadanos, que son muchos, que han ofrecido su colaboración al grupo, que han mandado información, que han pedido reiteradamente que se le avise cuando hubiera algún acto en el que tuvieran que estar, y que denota una alta sensibilidad del ciudadano, de Priego, del prieguense, con respecto a este tema puntual. El principal objetivo de nuestro grupo ha sido siempre la transparencia, es decir, la información, porque entendemos que es absolutamente imprescindible que la gestión de cualquier servicio público, y sobre todo de aquellos que tienen una implicación importante sobre el ciudadano, haya una información absolutamente transparente. Es decir, tenemos el derecho a saber qué, cómo y cuándo se hace y se toman decisiones que van a hipotecar nuestro futuro, o no, o que nos benefician. Eso es básico para nosotros. Por supuesto, eso enlaza con la necesidad de la participación ciudadana. La participación ciudadana entendida libremente, no con unos canales prefijados por la administración, en los cuales te encorsetan y te obligan a tener un CIF como plataforma, por ejemplo, si quieres conseguir algo, o dar tu DNI como ciudadano para conseguir una información, cuando yo creo que la información no hay que pedirla. Tiene que estar publicada automáticamente por parte de nuestros representantes, porque tenemos ese derecho, pagamos nosotros. Básicamente, esa idea que por lo visto no cala demasiado en ninguno de los representantes públicos, porque creen que es necesario una organización del ciudadano a la hora de solicitar. Y yo creo que no hace falta solicitar, que tenemos el derecho a que nos informen sin pedir, por lo menos los temas importantes. Asimismo, el grupo se plantea esta necesidad de transparencia y de información como paso obligatorio para evitar que intereses tanto de una persona individual como de algún grupo de poder cualquiera, o un interés político, que también existen, y muchos, o electoralistas, se impongan o se antepongan a los intereses ciudadanos, que son los que realmente hay que defender y que son los primeros. Los otros son secundarios. Básicamente, esa es la finalidad genérica del grupo de Priego Agua y Desarrollo cuando nos reunimos. Bueno, vamos a ver, el Servicio Integral del Agua en Priego, como todos sabéis, tiene una serie de datos de partida. Hay uno, cuando se hace la oferta pública para hacer la empresa mixta,
pues hacen unos estudios previos de viabilidad antes, ¿vale? El ayuntamiento los encarga, los paga. No se ha cumplido ni uno, no sé quién lo hizo y lo que se le pagó, pero la verdad que es que los estudios de viabilidad, pues, son curiosísimos. Podrían ser publicados por el ayuntamiento, para información. Bueno, total, que el socio privado, pues, hay varias empresas que ofertan y ofertan, como toda concesión pública, según el pliego de condiciones, y la realidad es que en la oferta hay unos datos de objetivos y hay una desviación absolutamente preocupante sobre la oferta de la empresa y la realidad actual, 3 años y pico después. Es decir, lo que se pretende desde el ayuntamiento, con toda la buena voluntad, en la pliego de condiciones o en los estudios previos, lo que ofertan las empresas que hacen la oferta pública para hacerse con el 49% de agua de priego, no se cumple. A la actualidad, evidentemente, hay una desviación brutal en cualquier aspecto, no solamente en el económico, que también es importante, pero hay muchos aspectos que no tienen en cuenta o que no hablamos y que son casi más importantes que el económico, por su repercusión económica, pero también por su repercusión en el futuro y la viabilidad del servicio. Hemos visto o hemos oído, y nosotros hemos publicado el grupo varias veces, cómo la justificación de la gerencia de agua de priego sobre las posibles desviaciones, pues empezó hablando de qué malo es el ciudadano, qué corrupto, vamos a dejar la palabra corrupto, ustedes perdonen, no es exactamente eso. Somos o tendemos a jugar sucio, es decir, nos enganchamos al agua y no pagamos. Somos fraude. En el primer informe de la gerencia de agua de priego se dice textualmente que el problema del agua en priego, uno de los mayores problemas es el fraude, es decir, el ciudadano es muy malo. Se dice. Bueno, vale, se puede publicar, que lo publique Agua de Priego o el ayuntamiento que lo tiene. Se dice que el objetivo del rendimiento es fácil de conseguir porque simplemente haciendo la inspección, simplemente con la inspección y sin hacer nada más, el rendimiento se consigue porque hay mucho fraude en priego. Interprételo usted como quiera. Ahí está escrito. De todas maneras, tampoco es demasiado importante. Somos fraudulentos, ya está. No haber llegado al objetivo de suficiente número de clientes es otra de las excusas que pone la gerencia de agua de priego para decir que el sistema es deficitario. Es decir, hay menos clientes que lo que se preveía en la oferta o se preveía en el estudio previo. Bien, la variación es casi insignificante, pero esa pequeña variación justifica una enorme desviación de los objetivos. Por supuesto, también justifican, como es lógico, que no se hayan subido las tarifas. Tarifas que deberían de ser tasas, ya que es un servicio público, hay que pagar por el servicio, no tiene que tener beneficios nadie. ¿De acuerdo? Y las tasas se definen como el pago del ciudadano por el servicio que recibe. Exactamente eso, que es lo que dice la directiva europea y que debemos de cumplir. O sea, el ciudadano tiene que pagar, y en eso estamos todos, el servicio que recibimos. El servicio que recibimos incluye los costes del servicio, que ahora hablaremos de qué costes incluye y cuáles no son realmente del servicio. Los costes propios del servicio, evidentemente, pues los pagamos a través de los recibos, como es lógico. Hay parte de los costes del servicio que el ayuntamiento se está haciendo cargo, o sea, que lo estamos pagando a través de nuestros impuestos, porque el ayuntamiento se hace cargo de parte de las reparaciones y demás. Supongo que eso saldrá después. Con lo cual, con nuestros impuestos también estamos pagando parte del servicio. Pero ¿qué control hay sobre estos gastos? ¿Hasta qué punto se puede controlar al gerente o a la gerencia o a la forma de actuar de una empresa mixta en que, por parte de la parte pública, del sector público, se puede realmente controlar la actuación de un gerente o de la gerencia, si es adecuada, si es válida, si es buena, si persigue los objetivos para el ciudadano, para mejorar el servicio y a un coste lógico? ¿O la gerencia actúa y no hay manera de controlarlo, no sea que le pongan publicidad detrás que tiene un mayor coste que el propio coste del servicio? Es otra pregunta curiosa. Veamos. Hay una serie de costes que nuestro grupo considera que no son del sistema, que no son del agua, que no son del servicio. Por supuesto, los famosos 4 millones. Los 4 millones de préstamo, que es un préstamo, que es el famoso canon de Manial, que la empresa privada o el socio privado de la empresa de aguas de priego
aporta a la Agua de Priego para que se lo dé el ayuntamiento, esos 4 millones no se usan o no nos queda constancia de que se hayan usado en ningún momento para la mejora de las instalaciones de los servicios. Es decir, se habrán usado para gasto corriente, para lo que sea. Sobre eso ha habido polémica en los plenos, creo recordar, pero bueno, como tampoco eso ya hablarán los representantes políticos. Lo que está claro es que nosotros no entendemos que esos 4 millones se hayan gastado realmente en el servicio, con lo cual no es un gasto que, según la directiva europea, tengamos que el ciudadano asumir como coste del servicio. Tendremos que asumirlo porque es un préstamo al ayuntamiento, que es diferente. Es decir, esos 4 millones más los intereses que devengan año a año, que son unos 200.000 euros, 100 y pico mil euros, no es un coste del servicio que recibimos, es un coste de un préstamo que hace, no, particular no, que se hace al sector público y el ayuntamiento somos todos, y que se aprueba en el pleno y por lo tanto es nuestra obligación como ciudadanos, porque son nuestros representantes, pagarlo. Otra cosa es que lo pagamos como coste del agua, que no lo es. Si lo pagamos como coste del agua, pues subimos la tarifa y cuando se pague seguiremos teniendo tarifa alta. Y como no es un coste del agua, pues lo lógico es ver cuál es el coste real, que es otra cosa que no sabemos. No es que no lo sepamos nosotros, es que no lo sabe ni Aguas de Priego. Porque Aguas de Priego no valora o no puede valorar lo que el ayuntamiento hace en el servicio, y el ayuntamiento no creo que sea capaz de discernir entre cuál es el coste del servicio de abastecimiento, de alcantarillado y de depuración por independiente. Cosa que legalmente es obligatorio, porque cada servicio tiene que estar disgregado y explicado cuál es su coste para ver si es eficiente, no, y si es válido, si lo estamos pagando, si no. Claro, evidentemente los 200.000 euros de coste financiero, o sea, de intereses que pagamos por los 4 millones, si los 4 millones no se usaron, es un préstamo, y no se usaron para el servicio, evidentemente los intereses tampoco son un coste del servicio, es el coste de un préstamo, que tendremos que pagar los ciudadanos, por supuesto, porque es un préstamo al ayuntamiento, que somos todos, pero que no se puede imputar, aunque se hace, a Aguas de Priego o al servicio que recibimos los ciudadanos, mejor dicho. Vamos a ver. Tenemos, evidentemente, una imagen, quizá un poco maquiavélica, del socio privado. O sea, el socio privado ha conseguido que la población, y lo ha conseguido él, no lo que hemos transmitido la información, que la población los tenga mal vistos. O sea, Aqualia, que es el socio privado actual de Aguas de Priego, tiene una mala imagen por su culpa. Básicamente, creo que es un error. Y tiene una mala imagen debido a ciertas acciones que son muy curiosas. Primero, por la falta de transparencia. Cuando se gestiona un servicio público, la transparencia es la única manera de justificar los gastos. Si usted no informa al ciudadano qué coño está, perdón por la expresión, qué puñeta está pagando, como quiere que el ciudadano entienda que tiene que pagar. Eso es de 2 más 2, 4, vamos. Después, evidentemente, la falta de transparencia, y eso está escrito, por cierto, la falta de transparencia, ahora os digo dónde está escrito, la falta de transparencia es el principal motivo de la oposición del ciudadano a hacerse cargo del coste del servicio. En aquellos sitios que ha pasado. Que no estoy diciendo que aquí el ciudadano no está haciéndose cargo del coste del servicio, que aquí en Priego sí, pero ha habido sitios que no. Eso está escrito en un informe que ASA, Asociación de Suministradores de Agua, donde Aqualia es socio privilegiado, y la FEM, o sea, Federación Española de Municipios, al que pertenece el Ayuntamiento de Priego, firmaron en el 2010, donde Aqualia y todos los suministradores privados se obligan a seguir un protocolo para fijar las tarifas, que aquí en Priego no se ha seguido. Año 2010. Segundo, donde los ayuntamientos se obligan a no tener un consumo público tan excesivo. Como ya veremos, el Ayuntamiento de Priego tiene escrito unos consumos que son bestiales. También analizaremos el porqué si llegamos a ello. Sigamos. Encima, en ese mismo documento se habla de la necesidad, la exigencia de transparencia en la información. Yo no he visto a ningún miembro, a ninguno, ni gerencia ni nadie, de Aqualia o de Aguas de Priego, informar al ciudadano sobre la gestión, cómo se lleva, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, por qué
¿Hay un agujero? ¿Por qué no lo hay? ¿Cuáles son los datos reales? En los informes anuales de FCC y de Aqualia, curiosamente, que se pueden buscar en Internet, son públicos y notorios, hacen gala de la transparencia y del buen hacer. Del buen hacer técnico no lo sé, pero de la transparencia evidentemente no. La tarifación, lo que pagamos por el agua, que debía de hacerse según el protocolo que se aprobó, un protocolo que a mí no me gusta, pero bueno, yo como soy un ciudadano que no sirve para nada, tampoco tengo mucho que opinar, pero bueno, como está aprobado, debería de seguirse, un protocolo que pone el punto sobre la I en la transparencia, porque en ese protocolo tiene usted que informar de punto a punto todos sus costes cuáles son. A lo mejor por eso no se ha hecho. Se puede tarifar de muchas formas, o se pueden hacer tasas, que es más coherente, porque hay que pagar por el servicio. La calidad del servicio, como todo en esta vida, la calidad depende de la apreciación. Es decir, me van a permitir que haga una comparativa. Yo puedo dar la mejor calidad del mundo, que esa calidad no tiene por qué ser apreciada por el consumidor. Y si aumento mucho la calidad, o intento aumentar un poco más la calidad a un alto coste, el consumidor no lo nota. Por ejemplo, entre un muy buen aceite y el mejor aceite del mundo, yo que soy un cateto, no distingo. Pero el coste de producción sí es diferente. Aquí pasa lo mismo. El problema no es que Aqualia haga bien o no bien su trabajo. El problema es que la percepción que tenemos del ciudadano es nefasta. Absolutamente nefasta. Entonces la calidad percibida es mala. Y pagamos un servicio y percibimos una mala calidad del mismo. Punto. Así de simple. ¿Quién tiene que poner la solución? El ciudadano, no, evidentemente. Por otro lado, hay una serie de preguntas que llevan al ciudadano o a los ciudadanos a tener esta misma imagen del socio privado o de aguas de priego, porque no es ni el socio privado, es aguas de priego, básicamente. Hay una serie de preguntas cuyas respuestas son básicas para que el ciudadano entienda si realmente se está pagando lo que se debe o no. Por ejemplo, a ver si lo encuentro. Bueno, no he liado. Un detalle. Se considera como volumen de negocio, bueno, vosotros sabéis, ustedes perdonen, por la confianza, que en el pliego de condiciones, y en la oferta, mejor dicho, en el pliego de condiciones hablaba que el socio privado se quedaba entre el 4 y el 7% del volumen de negocio por su trabajo, por su saber hacer. Es decir, de lo que se mueve en aguas de priego, entre el 4 y el 7%, en la oferta tenía que ir, y Aqualia ofertó el 4%. El 4% del volumen de negocio es lo que se lleva por su saber hacer, perfectamente. Hasta ahí de acuerdo. Lo que no entiende el ciudadano, yo no lo entiendo y ninguno del grupo, es cómo se puede meter unos impuestos en el volumen de negocio. Yo pago en mi recibo un canon autonómico a la Junta de Andalucía. Otras personas pagan un canon de vertido porque no hay depuración en alguna aldea. Bueno, pues Aqualia se lleva el 4% del impuesto. Yo creo que eso debe ser, no voy a decir legal, yo no soy abogado, pero bochornoso es. Y yo no entiendo, cuando lo escribimos, y lo escribimos en su momento y se lo dimos a todos los concejales, ¿por qué cayó ese papel en saco roto? Como tantas cosas que hemos escrito. Entonces la mala imagen, cuando uno se queda diciendo, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar un 4% sobre un impuesto? Si agua de priego no es nada más que un transmisor, el que tiene que pagar es el consumidor y el que recibe el impuesto de la Junta de Andalucía. ¿Pasa lo mismo con el IVA? Una buena pregunta para que el Pleno se lo pregunte. Por ejemplo, ¿ha subcontratado en algún momento, en la actualidad, agua de priego, alguno de los servicios, total o parcialmente, con alguna empresa? Por ejemplo, Agua de Priego ha subcontratado algo de la depuración con Aqualia. ¿Cuánto? ¿A qué coste? ¿Por cuánto tiempo nos compromete? Oiga usted, subcontratarse yo no cobro el 4% de saber hacer por subcontratar. Saber hacer implica un conocimiento técnico. ¿En qué condiciones se ha subcontratado? Si se ha hecho. ¿Realmente se ha hecho una oferta pública para subcontratar una empresa pública o mixta de mayor capital mayoritario público? Significa que tiene unas obligaciones. Tiene la obligación de contratar haciendo una oferta pública. No puede contratar, creo yo, como de la gana. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor la secretaria del ayuntamiento también, que hay un informe que lo dice. A lo mejor. No lo sé.
Cuando a mí me preocupa mucho la viabilidad del sistema, o sea, el servicio tiene que ser viable y a largo plazo. Me estoy extendiendo mucho, voy a intentar cortar, ustedes perdonen. Pero hay una cosa clara. En la empresa privada, el socio privado se comprometió a determinar o a llegar a un rendimiento de la red. O sea, la red tenía un rendimiento inicial, vamos a suponer un 41, un 42%, eso significa que el 42% del agua que se eleva o que se trata es la que llega a los contadores, el resto se perdía. Se perdía no significa que se pierda por avería, se perdía significa que no estaba controlada, que no había contador, que el ciudadano es fraudulento, como hemos dicho antes, o simplemente no estaba contabilizada. Evidentemente eso, además de suponer un coste añadido altísimo al servicio, porque tenemos que pagar por el agua que consumimos y por el que no consumimos, además es un derroche y ecológicamente una barbaridad. Y además hay que pagarle un impuesto añadido a la Junta de Andalucía por derrochadores. Bien, la empresa, que sabe hacer su trabajo, lleva muchos años, es una gran empresa a nivel nacional y multinacional, la empresa se comprometió a llegar a unos parámetros, a unos rendimientos. Creo que este año tenían que haber conseguido el 70%. No sé si me equivoco. Bien, el año pasado creo que era el 70% ya. El año pasado llegaron al 60%. Este año, el 2013, vamos a dejar que la empresa saque los datos oficiales para discutirlos. Pero ¿cómo llegaron al 60% que se queda un 10% por detrás? ¿Cómo llegaron al 60%? Bien, resulta que los consumos que están adscritos al municipio, o sea, al ayuntamiento, dentro de los consumos hay un consumo que es del ciudadano, doméstico, un consumo que es industrial y comercial, empresa y comercio, y un consumo que es público. Es decir, el ayuntamiento, sus edificios, las fuentes públicas, parques y jardines, y aquello que el ayuntamiento decida que no paga agua y que se hace cargo de él, por cuestiones de beneficencia, por ejemplo. Hay muchos casos. Es muy curioso. Esto no va. Perdón un momento. Eso se ha quedado pillado. Y no puedo poner la diapositiva. Bien. Aquí hay varias diapositivas explicativas, más o menos, de qué va el sistema de agua. Ahí tenéis el rendimiento total en España, registrada, 74,9% del agua, como media, ¿vale? De los servicios públicos y privados, da igual, de abastecimiento de agua. El rendimiento de empleo en el 2012, porque es el último dato oficial que hay, aunque yo sé que por lo menos el Ayuntamiento y Aguas de Priego tiene que tener los datos 2013, pero no son públicos y notorios. El rendimiento total era del 59,5, casi el 60, ¿vale? Un poco alejadillo de la realidad, o de lo que era el objetivo. Ahí tienen ustedes los consumos domésticos, industrial y comercial y municipal. La columna de la derecha es la municipal. Creo que se nota la diferencia. En Priego, el 26% del agua es consumo municipal. Una auténtica barbaridad. Lo tomen ustedes como lo tomen. ¿Por qué se adscribe el 26% del consumo al ayuntamiento? ¿Cómo? ¿Quién hace esa adscripción? ¿Se hace mediante contadores? No todas. ¿Cómo se ha valorado? ¿Cómo se han hecho las cuentas? Porque nosotros el grupo lo pedimos, se lo mandamos también a los señores concejales del Pleno y todavía nadie sabe cómo ha hecho, o por lo menos no se sabe públicamente, cómo Aguas de Priego, sugerencia, ha hecho o ha estimado esos consumos. Claro, el estimar esos consumos altos significa también un mayor pago de impuestos a la Junta de Andalucía y el 4% correspondiente que se queda el socio privado. Eso se llama ser mal pensado. Lo siento, es una forma... Bueno, me voy a quedar. Ahí tienen ustedes el consumo de agua por habitante. Aguas de Priego pone como excusa del déficit que tiene la empresa que el consumo en Priego ha bajado mucho. El consumo en Priego es
136 litros por habitante y día, que está muy similar a la media española, que es 140. ¿Vale? Y el coste del agua es 1,43, un poco por debajo de la media española, 1,46, no es tan barata. No es tan barata. Lo barato o lo caro depende de la percepción que tenga. Mi servicio es barato o caro dependiendo de lo que recibo a cambio. Y no me compare usted el agua con la luz, porque es que no es que el agua sea barata, es que la luz está cara. ¿Qué coño? No quiere usted ponerme el agua al precio de la luz. La luz hay que arreglarlo, es otro problema. El problema de la energía es un problema independiente que está encarecido artificialmente, o en nuestra opinión. Por último, ahí tienen los gastos. La estructura de gastos de Agua de Priego es una estimación, pero aproximadamente ahí tienen el personal, la electricidad. Agua de Priego habla de que el consumo eléctrico, la electricidad ha subido mucho, ¿vale? Ha subido muchísimo, y es verdad, el coste energético, pero el índice que hay que usar para actualizar las tasas es el IPRI, no el IPC. El IPRI es el índice de precios industriales, porque a Aguas de Priego, evidentemente, no le afecta que suban los huevos, el aceite o el pan. Le afecta que suban la energía, los costes salariales. Bien, este índice ha subido desde el 2010 de ahora hasta ahora un 9%. Si usted aumenta un 9% las tarifas, seguimos con el mismo agujero que tenemos. Es decir, no es justificación que no se haya subido el coste, el aumento del coste. En el IPRI, el 27% del consumo, del gasto, se imputa, de las compañías en general, de las empresas, se imputa al coste energético. El 27%. Ahí tienen ustedes que solamente el 11% del gasto de Aguas de Priego, del servicio, es energético. Luego tampoco es justificación la subida de la energía para decir que es que hay agujeros, que hay un déficit. Ahí tienen el agua que se consume, el agua registrada y no registrada, ahí tienen el 60%, ese es el primero que hemos visto. ¿De acuerdo? Por último, ¿qué pedimos? Pedimos, primero, explicar, que nos expliquen, que nos den datos reales. Segundo, básico y fundamental, no pagar por aquello que no es coste del servicio. Tercero, elegir un modelo válido, eficiente y económicamente viable para el servicio. Y evidentemente no es el modelo actual ni eficiente ni válido. Porque, como han podido ustedes ver en la diapositiva anterior, en esa, los gastos derivados del socio privado, perdón, me he equivocado antes con la electricidad, pero no, el valor es el 29,38, son el 29%. O sea, el 29% del coste del servicio es los intereses que se lleva Aqualia por su préstamo, perfecto, esto tiene derecho, pero que no es un coste del agua, no lo es. Es el saber hacer, que si no hubiera esta forma de empresa mixta, tampoco tendríamos un coste del saber hacer. O, por ejemplo, es la parte de amortización de los 4 millones que tendríamos que dar año a año y que no estamos dando, seguimos debiendo los mismos. No se crean ustedes que hemos pagado parte del préstamo, que creo que no hemos pagado nada. Y si hemos pagado algo, poco hay. Básicamente, si usted le quita ese 30%, vamos a ser todavía más exigentes con nosotros mismos. Vamos a quitar nada más que los intereses de la deuda, ni el saber hacer ni nada más. Si yo quito los 200.000 euros al año, son 700.000 euros aproximadamente lo que llevamos acumulado, son 200 y algo. En los 3 años y pico. Premio, bingo, el déficit que tiene la empresa. Luego el ciudadano a pagar el servicio al día de hoy con las tasas existentes o tarifas existentes, y lo que no ha pagado son unos intereses que no corresponden a una deuda del servicio, que corresponden a una deuda por otros conceptos y que tendremos que ver cómo pagamos. Más claro el agua. Lo que nos obliga a Europa, que a pagar el servicio, está pagado por el ciudadano. Y no ha hecho falta subir tarifas. ¿Por qué? Porque una cosa sí ha hecho bien el socio privado, que es la inspección. Es decir, ha aumentado el número de abonados, gente que antes no estaba y que ahora lo está. Con lo cual la recaudación ha aumentado sin necesidad de variar las tasas. Cosas que nosotros, las tarifas, cosas que nosotros hemos expresado por escrito y varias veces a los concejales. Luego llevábamos razón. Los informes de la gerencia hablaban de un gran déficit, de la necesidad de subir una barbaridad.
porque ellos tienen la necesidad de ganar dinero, si es que es lógico, es una empresa privada, es mercantilista, ¿qué queremos? Y cuanto más volumen muevan, más ganan. Y no hay manera de controlarlo. El sistema no nos compensa a los ciudadanos. Este sistema nos sale caro porque estamos pagando un 30% más del coste real. Tenemos que cambiar el sistema. Lo que cueste, señores, es nuestra obligación. Pero lo que cueste, no nos imputen gastos o costes que creemos que nos corresponden. ¿Qué opciones hay? Bueno, se ha hablado de muchas opciones. No quiero, me vaya a perdonar. Se ha hablado de muchas opciones, se ha hablado en Proaxa. En Proaxa es pública, pero no es municipal, es de la Diputación. En Proaxa no gestiona directamente, subcontrata, tiene unas tarifas mucho más altas que las nuestras. Esa subcontratación impone que tenemos que tener más pago, porque pagas al que lo hace y al intermediario. Evidentemente, la subida de las tarifas sería bestial, pagaríamos mucho más, y con eso recuperaríamos, porque habría un retorno, según dicen, aproximadamente, no lo sé la cantidad, vamos a suponer 600.000 euros al año, que es mentira, es que eso parece que estamos ganando dinero, no, es que nosotros vamos a poner 900.000 euros más al año, los ciudadanos, y nos devuelven 600, esa es la realidad, y siguen gestionando lo mismo. Bueno, la gestión no, la hace Proaxa, el diario, ¿vale? Porque subcontrata. De hecho, no sé si es verdad, creo que sí, pero hay empresas de la Diputación que no son 100% públicas. Creo, no sé, que por ejemplo de Premasa, el 35% es de una empresa multinacional privada, como puede ser FCC. No es de FCC, pero como lo mismo. Es decir, que creemos que tenemos nuestros servicios públicos en manos de empresas públicas. Oiga usted, y no son empresas públicas, están gestionadas y controladas por el sector privado. Así no pasa. Como alternativa nosotros propusimos la necesidad de pagar los 4 millones más los costes que ello conlleva directamente el ciudadano, pero aparte de la tarifa de agua. Que como hay que pagarlo, más vale sacarlo de la tarifa de agua y ponerlo entre todos. El cómo dirán los concejales, que son los que tienen la última palabra, para eso está el pleno, nos representan, y evidentemente no complicar más todavía el servicio y encarecerlo de por vida y nunca sacarnos del atolladero. Siento mucho haberme alargado tanto, todavía iba a decir más cosas, pero ya no lo digo. Perdonen ustedes. Muchas gracias. Gracias.